Entonces, el pequeño teorema de Fermat, ¿en qué estábamos? Habíamos visto varias cosas ya. Habíamos visto los inversos, ¿no es cierto? En un módulo primo, vimos grupos, ya que esto era más o menos interesante, ¿no? Porque eh, era la primera vez quizás que se topaban con esta generalización de un montón de otras cosas que ya conocían. ¿Sí? Entonces, a todas estas cosas que son un conjunto con una operación le llamábamos grupos, ¿no es cierto? Y teníamos en particular que había un grupo que era el que nos iba a interesar, un grupo interesante, que es el grupo multiplicativo de los enteros módulo n, ¿no es cierto? O sea, van a ser z sobre nz con el producto, pero para que eso efectivamente fuera un grupo, ¿no es cierto? En un grupo todas las cosas tienen que ser invertibles. Entonces había que quedarse solamente con los elementos invertibles, había que quitar todos los elementos, ¿no es cierto?, que no fueran coprimos con el módulo, ¿no es cierto? Entonces la ventaja era que cuando el módulo era primo, todos eran coprimos con el módulo, excepto el 0, ¿no es cierto? Entonces era la ventaja de los, cuando, de los, de los anillos módulo primo, enteros módulo primo, porque casi todo excepto el 0 era invertible. De hecho eso se llamaba un cuerpo, ¿no? Les conté un poco antes que eso era un cuerpo, y por eso se les daba este nombre, una F de field, significa campo, pero es la palabra que se usa en inglés para lo que en español le llamamos cuerpos. ¿Ya? Y esos eran súper buenos, ¿no? Como Q, R o C. Pero también en los otros casos nos podía interesar el grupo multiplicativo. Por eso en general lo escribimos así. De ahí le quitamos el 0 en el caso de FP, y en el caso de que el módulo no sea primo, a veces hay que quitar más cosas que el 0, ¿no? A veces hay que quitar todos los elementos que no sean coprimos, que tengan algún divisor en común, no trivial, con el módulo que estamos trabajando. ¿Ya? Vimos que además los grupos tenían subgrupos, ¿ya? Por ejemplo, dentro de los racionales estaban los enteros, dentro de los reales estaban los racionales. Por ejemplo, teníamos los múltiplos de un número, eran un subgrupo de z con la suma, porque si yo sumaba múltiplos de algún número, me seguía quedando un múltiplo de ese número, ¿no? Y además todos son inversos, tienen inverso, y su inverso también es un múltiplo de ese número, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los números pares, que son los múltiplos de 2, eran un subgrupo de los enteros. O los múltiplos de 3, o los múltiplos de 4, todos esos son subgrupos de los enteros, ¿ya? A veces hay subgrupos dentro de otros subgrupos incluso. Por ejemplo, uno puede tener los enteros, ¿ya? Y dentro de los enteros uno tiene los pares, pero dentro de los pares uno tiene los múltiplos de 4, ¿sí? Entonces pasan cosas como esta. De hecho, uno puede incluso interceptar subgrupos y eso ya es más para teoría de grupos, pero ustedes después se van a dar cuenta, por ejemplo, que la intersección de dos grupos, subgrupos, es otro subgrupo. Por ejemplo, pueden tener los múltiplos de 4 y los pueden intersectar con los múltiplos de 3, ¿sí? ¿Y qué va a pasar si intersectan los múltiplos de 4 con los múltiplos de 3? A ver, ¿quién me puede responder eso? ¿Qué pasará con los múltiplos de 4 y los múltiplos de 3? ¿Qué tienen en común esos dos subgrupos? Que son divisibles por 4 y por 3. Acuérdense de escribir por el chat porque yo estoy con un poquito de ruido. ¿Sí? Si me pueden escribir por el chat o es muy complicado. Los que sean divisibles por 4 y 3, me dice Luis. ¿Y cuáles son esos? ¿Cuáles son los números divisibles por 4 y 3? ¿Los múltiplos de qué cosa? A ver. ¿Ya? ¿Los múltiplos de qué entonces? Múltiplos de 12. Súper. Bien Luis, bien Matías. ¿Y el 12 qué es? Fíjense que pasa algo interesante. Bueno, ahí lo pueden mirar con más calma después. Pero el 4 y el 3, ¿de dónde sacó el 12 entre el 4 y el 3?
tal vez no fueron el mejor ejemplo. Podríamos, por ejemplo, poner cuáles serán los que son múltiplos de 6 y al mismo tiempo de, por ejemplo, pongamos acá 9. Los que son a la vez múltiplos de 6 y de 9. ¿Será el producto, por ejemplo? ¿Será que aquí era porque 3 por 4 da 12? ¿Cuáles son los que son múltiplos de 6 y de 9 al mismo tiempo? Los múltiplos de 18, dice Matías. Justamente, ¿no? Porque 6 por 9 es más grande, pero es los que son múltiplos de 6 y de 9 a la vez son todos los múltiplos de 18 y tiene que ver con las descomposiciones primas, ¿no? Tiene que ver con, o más que con las descomposiciones primas, tiene que ver con el máximo, con el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Con el mínimo común múltiplo. Todos los múltiplos comunes de estos dos. ¿Ya? Entonces se puede estudiar con más calma. Nosotros no nos vamos a centrar mucho en eso, pero les comento que son cosas interesantes de los subgrupos. Entonces, si intersecto dos subgrupos de Z, me va a dar el subgrupo que está generado por el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Y así, hay otras operaciones que también se puede hacer con los subgrupos, que las van a ver con más calma cuando estén en estructuras algebraicas. ¿Ya? Bueno, entonces, esta clase de grupos también, los enteros módulo 6, por ejemplo, o los enteros de otro módulo también podían tener subgrupos. ¿Ya? Y nos dimos cuenta, así mirando, que justo siempre pasaba que los subgrupos tenían un orden, eh, los subgrupos tenían un orden que dividía al orden del grupo original. El orden es la cantidad de elementos. Entonces, por ejemplo, z sobre 6z, el grupo aditivo de los enteros módulo 6, tiene 6 elementos. Y los dos subgrupos que tiene, que los miramos, o sea, tiene 4 en realidad, pero 2 de ellos son triviales. Uno es trivial, son demasiado sencillos. Uno es el que tiene solamente el 0, ¿cierto? Que tiene orden 1, que divide al 6. Está el grupo completo, que tiene orden 6, ¿sí? Tiene 6 elementos. Y esos son los triviales. El grupo completo y solo la identidad. Pero hay dos grupos más entre medio, ¿no es cierto? Uno que es un grupo de orden 2, que tiene el 0 y el 3. ¿Sí? Me parece que fue Bianca con la que enumeramos los subgrupos. Y el que tiene el 0, el 2 y el 4, que es un grupo de orden 3. ¿Sí? Tanto el 2 como el 3 dividen al 6. Entonces, había algo por ahí. Y nos preguntamos si que tenía algún grupo Z sobre 3Z, los enteros módulo 3. Y la verdad es que solamente tiene los subgrupos triviales, no tiene subgrupos no triviales. ¿Sí? Y tiene que ver con que el 3 es número primo, que no tiene divisores. Entonces sus únicos divisores son el 1 y el 3. El único subgrupo de orden 1 es el que tiene solo el 0, y el subgrupo de orden 3 va a ser el grupo completo. Ya lo hice. Entonces, si uno piensa en Z sobre 6Z, los enteros módulo 6, adentro viven, voy a escribirla mejor con sus nombres, hay 6 elementos. ¿Ya? Entonces, un subgrupo tiene que, si hay algo en un subgrupo, tiene que estar toda su suma, todo su inverso, siempre. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo pongo el 0, o sea, tiene que estar siempre el 0, porque tiene que haber un neutro. En todo subgrupo va a estar el 0. Entonces, el subgrupo más fome es el que tiene solo el 0. Ese sería un subgrupo. ¿Sí? Tiene un elemento, que de hecho divide el 6. ¿Sí? Y siempre uno puede tomar, todos los grupos tienen ese subgrupo, el subgrupo más fome, que tiene solo al 0, solo al neutro, solo al 1, si es que es multiplicativo. ¿Ya? Después, otra opción es tener el 0 y poner algo más. ¿Si pasa si yo pongo el 1? Si yo pongo el 1, tiene que estar el 1 más 1, que es 2. Y tiene que estar entonces el 2 más 1, que es el 3. Tiene que estar el 3 más 1, que es el 4. Tiene que estar el 4 más 1, que es el 5. Entonces, si yo pongo el 1, está todo. Esa es otra opción y esos son los dos subgrupos que siempre están, que sería el 0, el subgrupo trivial, y el subgrupo que es el grupo completo, ¿no es cierto? Que vendría siendo Z6. Esos dos subgrupos. Y este tiene orden 6, tiene 6 elementos, y el 6, claro, divide al 6. La pregunta es si habrán otros grupos interesantes, digamos, subgrupos no triviales se les llama, que vivan aquí entre medio.
Entonces uno se dice ya, el 1 no puede estar, porque si está el 1, entonces está todo. La siguiente opción es que esté el 2, pero no el 1. Está el 0, el 2. Si está el 2, tiene que estar el 2 más 2, que es el 4. Y si está el 4, tiene que estar el 2 más 4. Ah, pero ese es el 0 de nuevo, ya está. ¿Sí? Ahora, el inverso del 2 también tiene que estar, para el otro lado, digamos. Pero el inverso del 2 es el 4. Y el 4 ya está. Entonces, ese es otro subgrupo. ¿Sí? Te das cuenta que todas las sumas quedan adentro, no se escapan. Yo puedo operar con estas cosas sin ningún problema. Nunca me salgo sumando ni restando. ¿Sí? ¿Se entiende, Luis? Entonces aquí nos podemos fijar, además, ¿no es cierto?, que el orden de este es 3, tiene 3 elementos, y el 3 divide al 6. La otra posibilidad, no poner el 0 ni el 1 ni el 2, porque ya sé que si pongo el 2 ya sé lo que va a pasar. Entonces, ¿qué pasa si mejor colocamos al 3? Y no al 0 y no al 2. Si coloco el 3, tiene que estar el 3 más 3. Ah, pero el 3 más 3 es 0. El 3 es su propio inverso, además. Entonces solo está el 0 y el 3, y con eso tengo otro subgrupo. A ver, alguien me había hecho una pregunta, dice, pam, 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 pam. Entonces, eso es pedir las clases, que cumplen los axiomas de cuerpo. Eso de neutro y el más indica que es con la suma. ¿Sí se entiende, profe? Ya. Cuerpo es pedirle mucho, este es un grupo solamente. El cuerpo es otra estructura algebraica distinta, pero qué bueno que lo mencionas porque los de axiomas de cuerpo, fíjate, hay dos operaciones. Hay una suma y hay un producto. ¿Cachai? El grupo tiene una de las dos nomás. O sea, puede tener las dos. ¿Ya? Puede tener las dos. Puede ser un grupo especial. Pero cuando hablamos de grupo, ¿ya? Hablamos de que tengan una operación. O sea, no sé, pues, a ver. Por ejemplo, podríamos hablar de animales herbívoros y carnívoros. Y podríamos hablar también por los tipos de animales que hay. Por los, ¿cómo se llaman? Por los mamíferos, estas cosas. Entonces podrían haber cosas que sean un mamífero, pero que sea un mamífero puede ser carnívoro o herbívoro. Y si no es un mamífero, también podría ser carnívoro o herbívoro. Entonces, como que estamos hablando de categorías distintas. Ese concepto también se usa en matemática, el de categorías. ¿Ya? Y cuando hablamos de grupos, es una categoría, es un tipo de cosas. Son conjuntos con una operación. ¿Ya? Si además a alguno de esos le pudiéramos poner otra operación, pasaría a ser un cuerpo. ¿Ya? Entonces, en el caso de los grupos, solo hay una operación que nos interesa. Grupos hay muchos, cuerpos son más poquitos, ¿sí? Que tienen que tener suma y producto. Eh, es exactamente, Luis. Son hasta el n-1 porque el n es de nuevo el mismo cero, ¿no? La clase de n es la clase del cero en los enteros módulo n. ¿Sí? ¿Se entiende por qué esas son las clases? Esto que ahora las empezamos a escribir así porque era más fácil, pero al principio las escribíamos con toda su rigurosidad, ¿no? La clase del 0, por ejemplo, era 6z. La clase del 1 era 1 más 6z. La clase del 2 era 2 más 6z. ¿Sí? Que era la misma, no sé, pues esta era la misma que 7 más 6z. Y así. Habían, o sea, es la manera de escribirlo. Recuerden que son subconjuntos de los enteros. ¿Bien? ¿Cómo estamos hasta aquí con la recapitulación? ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ya? Vamos a seguir entonces. Y vamos a hacer algo súper parecido a lo que hicimos con las clases de congruencia, con los grupos, ¿ya? O sea, con los grupos ahora. Entonces nosotros teníamos, por ejemplo, un grupo, por ejemplo, Z, ¿cierto? Nosotros teníamos Z. Y le tomamos lo que ahora le podemos llamar un subgrupo. Por ejemplo, 6Z, ya que estábamos ocupando ese ejemplo. 6Z es un subgrupo. ¿Sí? Los múltiplos de 6. Yo puedo sumar esas cosas y qué sé yo. Y a esto nosotros le tomamos lo que ahora le vamos a llamar clases laterales, que en este caso particular se llaman clases de congruencia, que fue tomar
todos los 6z más algo. Los 6z más 1, el 6z más 2, el 6z más 3, el 6z más 4, ¿no es cierto? Más alguien del grupo, que en este caso es z. El 6z más 5, y el 6z más 6 también, pero ese es el 6z nomás, ¿no? Estas son todas las clases, porque si ahora le sumaba el 6z más 7, ese ya estaba, es este. El 6z más 8 era este mismo de acá. Entonces, en el fondo, tomar todas las clases que serían el subgrupo más algo. ¿Sí? El subgrupo más algo. O por, si es que fuera en el caso multiplicativo. En este caso no sirve porque este no es subgrupo multiplicativo, sino que aditivo. ¿Cierto? Aditivo porque multiplicativamente ni siquiera está el 1 adentro. Entonces, no tiene ni siquiera neutro multiplicativamente el 6z. No es un subgrupo. Bien, eso que vamos a hacer, entonces se va a llamar, vamos a hacer esa misma construcción, y ahora en vez de llamarse clases de congruencia, tiene otro nombre que es clases laterales. ¿Ya? Clases laterales. Entonces, miren, eh, vamos a definir estas clases laterales. Un subgrupo H era un grupo G, tenemos un grupo grande G, tenemos un subgrupo H, y van a ser todos los elementos de la forma G por H. ¿Sí? O sea, lo mismo que con las clases de congruencia, solo que ahora con cualquier grupo. ¿Sí? En las clases de congruencia era, por ejemplo, 1 más 3z, por dar un ejemplo. Entonces, el 3z ahora es mi H. Mi H es el 3z, el subgrupo. ¿Sí? Aquí hay un montón, un subconjunto grande, ¿no es cierto? Y yo lo estoy como desplazando. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, acá tengo los múltiplos de 3. Digamos que estos son los múltiplos de 3. Si yo tomo el 3z más 1, tome todos los 3z y súmeles 1. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de este dibujito que nos quedó? Eran los que estaban corridos para la derecha de nuestra recta numérica. Entonces, por ejemplo, si los azules eran el 0, el 3, el 6, el 9, para acá el menos 3, el menos 6, entonces cuando yo le sumaba 1, a cada uno de esos obtenía los puntitos rojos que eran los de la clase del 1. El 1, el 4, el 7, el 10, el menos 2, el menos 5. ¿Sí? Todos esos puntitos son los que vivían en esa clase. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Tome usted un grupo y desplácelo. ¿Sí? Y desplácelo. ¿Sí? Le vamos a multiplicar por algo. ¿Ya? Pero es porque en general vamos a tomar la operación del producto. De hecho, aquí incluso tal vez debería haber usado el otro símbolo que estábamos usando, el asterisco. ¿Sí? Que es como la operación que sea. Puede ser suma, producto, lo que sea. ¿Ya? Si la operación es aditiva, nos vamos a quedar con la notación de siempre, G más H. ¿Sí? Entonces aquí el H sería el 3Z y el G sería el 1. H es un escalar, el H chiquitito, claro, el H aquí es un, fíjate en el dibujo de acá, el H es un elemento que vive en el H. Ya, la palabra escalar es un poco más propia de la física, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un número, de un número real acompañado de una unidad. Es un escalar, ¿no? Por ejemplo, un metro. ¿Ya? Y cuando hablamos de vectores, ¿no es cierto? Ahí hablamos ya con un sentido. ¿Cierto? Más propio de la física. La palabra que se ocupa, porque entiendo lo que quiere decir Matías, en matemáticas es elemento, ¿cierto? El H es un elemento. Una cosa, un numerito, o una clase, en este caso, por ejemplo, podría ser, dependiendo de qué mundo estemos hablando, podría ser un número entero, está hablando de números enteros, podría ser un número real, si estamos hablando de números reales, podría ser una fracción, si estamos hablando de fracciones, es alguien que vive en H, ¿ya? En el subgrupo. Un elemento, se dice. Un elemento de H. Y H es el subgrupo, H grande. ¿No es cierto? Entonces, escribimos un elemento más un subgrupo y va a significar toda la clase, ¿no es cierto? Igual que antes. Igual que antes. ¿No es cierto? Entonces, esta es una suerte de generalización que ustedes van a estudiar en mucho más detalle más adelante. Yo solamente quiero introducirla y ocuparla. Ocuparla. Entonces, por ejemplo, aquí estaría, si que el Z, el H fuera 3Z, como nuestro ejemplo, y el G fuera 1, entonces aquí estarían todos los elementos de la forma 1 más alguien de acá. ¿Y cómo son las cosas de acá? 3K, por ejemplo. ¿Sí? Con K en Z. Que es precisamente lo que hemos estado trabajando. Los elementos congruentes a 1, módulo 3,
o elementos de la forma 3K más 1, ¿no es cierto? En este caso, el elemento del grupo, que en este caso es 1, nuestro ejemplo, sumado con cosas del subgrupo, que eran cosas de la forma 3K. Entonces, por ejemplo, acá teníamos el 3Z, el 3Z más 1, y el otro posible era el 3Z más 2, que si lo quieren ver geométricamente era como desplazar ahora estos puntos azules en 2 unidades. Entonces teníamos el 2, el 5, el 8, el menos 3, el menos 1, y así. Y ya dejamos de contar, ¿no? Porque si ahora tomo el 2, el 3 más 3Z, ese es el 3Z nomás, ¿no? Porque ya me di la vuelta, que es lo que hemos estado hablando desde el principio de esta unidad, que es como la hora, ¿no? Como que cuando llego a las 12, me paso de nuevo a las 1, me doy la vuelta, ¿sí? Vuelvo aquí a los puntos azules, ¿no? En este caso, en el 3, 0, 1, 2, y al 3 ya vuelvo al mismo color, al mismo número, ¿sí? A pesar de que no es el mismo momento, ¿no? Como con la hora, como que no tenemos problema para decirlo. A pesar de que son momentos distintos en el tiempo, ambas son las 12 de la tarde. Eso es lo que está pasando aquí. Y lo que está pasando acá ahora en este contexto más general de los grupos. ¿Ya? Cuando piensen en grupos, siempre uno después trata de tener más ejemplos, ¿no? Y cuando vean estructuras algebraicas van a tener más ejemplos, como el que yo les decía de las rotaciones del triángulo y qué sé yo. Pero por ahora quédense, por lo menos, tener este ejemplo en mente siempre, que son los enteros módulo n. ¿Sí? Las clases de congruencia. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, entonces aquí tenemos el primer ejemplo. Alguien me preguntaba algo ahora, espérenme un poquito. Luis pregunta, esto es solo una forma de anotar el conjunto, pero el del 1 más 3z son el conjunto de todos los números que tienen resto 1 al dividir por 3. Claro, en el caso del 1 más 3z, justo coincide con que son todos los elementos que tienen resto 1 al dividir por 3. ¿No es cierto? En otros contextos van a haber otras operaciones. Por ejemplo, podría haber otra... Aquí voy a poner dos ejemplos. Mira, Luis. Uno sería ese, que serían los K más NZ, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos Z, sería nuestro grupo G, NZ sería nuestro subgrupo, y las clases laterales van a coincidir con las clases de congruencia, que son las que hemos estado estudiando hasta ahora, que es lo que ya les decía con este ejemplo más chico. Entonces, los K más NZ van a ser todos los elementos de la forma K más NQ, o sea, todos los que dan resto K al dividir por Q, si es que el K es chiquitito, ¿no? Si es que vive entre 0 y N. ¿Sí? Y, y ahí está. Entonces, ese sería la clase lateral, que en este caso ya le teníamos otro nombre, que era clase de congruencia. ¿Sí? Para otros grupos tendrá otro nombre. Y acá tenemos otro ejemplo para que vean que no solamente pasa esto. ¿Qué pasa si tomo el subgrupo Z, que habíamos visto que era un subgrupo de Q, con la suma? ¿Sí? Entonces tenemos los enteros dentro de los racionales. ¿Cómo van a ser las clases laterales? Y fíjense que las clases laterales van a ser una fracción, porque va a ser alguien del grupo grande de Q, como el G de acá, vive en el G grande, el G grande es Q. O sea, una fracción más los números enteros. Entonces, cada clase va a tener una fracción más cualquier número entero. Entonces, fíjense que yo puedo tomar todas las clases laterales, bastará que yo tome todas las fracciones propias, porque las fracciones impropias son un número entero más la otra fracción propia. ¿Me dan cuenta? Los números mixtos, digamos, por ejemplo. Entonces, todos los números que su diferencia es un número entero estarían en la misma clase lateral. Ya no se van a llamar clases de congruencia, porque esto es otra cosa. Pero estas serían, por ejemplo, otras clases laterales de otros subgrupos dentro de otros grupos. Esto generaliza muchos fenómenos que pasan. Aquí está el fenómeno de los restos, ¿no es cierto? Aquí está el fenómeno de los números mixtos, si quieren, ¿no es cierto? Que tienen una parte entera y una parte fraccionaria. Van a estar todos los números que tienen la misma parte fraccionaria en la misma clase. Por ejemplo, en este contexto de acá, por ejemplo, dentro de una clase, por ejemplo, la clase del 1 medio, ¿no es cierto? Más z, va a estar el 1 medio, va a estar el 3 medio, o digamos el 1 con 1 medio, si que quieren usar números mixtos, el 2 con 1 medio, el 3 con 1 medio, y así. Todos los que son 1 medio más un entero.
Y que en notación decimal, ¿no es cierto? Sería el 0,5, el 1,5, el 2,5 y eso. A ver. Profe, en el 1 me perdí. El n es el módulo, ¿sí? Y el q es cualquier número de z. Como en el ejemplo del 1 más 3z era el 1 más 3k. El n es el 3, claro, y el k es el q, claro. Justamente. Ah, sí, pues en el ejemplo de acá le puse k a este, ¿no? Acá el k le puse al 1. Hay un enredo por haber usado la k en el ejemplo de acá. ¿Sí? A este pongámosle el q mejor, para que quede más consistente. Como de cociente, ¿no? Ahí sí. Entonces tenemos al menos dos ejemplos, al menos para dos cosas que ya conocíamos de antes nos sirven estas clases laterales. Generalizan tanto las partes fraccionarias, ¿no es cierto? En una clase van a estar todos los elementos con la misma parte fraccionaria, como, por ejemplo, con las clases de congruencia. Son las clases laterales, y la verdad es que no las vamos a ocupar mucho, es como para que las conozcan nomás y las van a estudiar con mucho más detalle cuando estén en estructuras algebraicas, ¿ya? Y van a ser un concepto importante. ¿Ya? La siguiente pregunta que cabe hacerse es ya. Tengo, eh, tengo estas clases laterales. Lo siguiente que hicimos nosotros fue, en el caso de las clases de congruencia, bueno, sumámoslas. Tengo dos clases distintas, las puedo sumar. Tengo dos clases y las puedo multiplicar. ¿Se acuerdan? Y armamos un grupo. Tengo un grupo, tengo un subgrupo. Ahora armo un grupo, otro grupo más distinto con las clases de congruencia. Y esa es la maravilla que nos hizo llegar hasta acá, ¿no? Las clases de congruencia eran un grupo en sí mismo, además de que era un grupo y otro grupo adentro. Entonces teníamos, fíjense que la construcción que hicimos nosotros, ahora tenemos Z, tenemos dentro un subgrupo, NZ, y nos inventamos otro grupo que le llamamos OZ cocientado con NZ. Ese fue el nombre que le pusimos. Cuando estén en teoría de grupo van a entender por qué mejor ese nombre. ¿Ya? Pero lo que les comento es que podría ser siempre eso. Entonces tengo G, tengo un subgrupo H ahora, tomo las clases, podré sumarlas, multiplicarlas, depende de lo que sea, y armar este otro grupo, el G cocientado con H, y la respuesta, bueno, la van a tener más adelante, ¿no? En teoría de grupo. Va a depender de cierta propiedad, no siempre. En el caso de los grupos que estamos estudiando hasta ahora, sí, ¿ya? Pero en general, no. Y tiene que ver con algo. Volvamos a mirar un poquito para atrás. ¿Hay algo que extrañen en esta definición? Entonces tenemos la asociatividad, tenemos el neutro, tenemos el inverso. ¿Hay alguna propiedad que tenga la suma que le echen de menos en esta definición? A ver, ¿cuál propiedad estoy echando de menos? Yo la echo de menos. La veo y digo, ¿dónde está mi propiedad? Una propiedad que exista, por ejemplo, en los axiomas de cuerpo que hablaba Luis. Algo que tendrá que ver con G1 estrella G2 y G2 estrella G1. Esas dos cositas de ahí serán iguales, serán distintas. ¿Qué propiedad me está faltando con respecto a eso? Una propiedad que sí tiene la suma y sí tiene el producto. Conmutativa, bien Bianca. Asociación sí está Matías, es la primera que tenemos. La conmutatividad. Cuando estas dos cosas son iguales, se dice que el grupo es abeliano o conmutativo. Ya se ocupa la palabra abeliano. Pero claro, la propiedad se llama conmutativa, ¿no es cierto? Conmutatividad, ¿no es cierto? Cuando los elementos del grupo conmutan, conmutatividad, cuando está la propiedad conmutativa, el grupo se dice abeliano, ¿ya? Y en un grupo abeliano, yo siempre voy a poder hacer el cociente. En los grupos que no son abelianos, voy a poder solo a veces, ¿ya? Eso ya lo van a estudiar con más calma. En nuestro caso, nuestros grupos son los más mejores porque son abelianos, los más comprensibles, los más sencillos, ¿sí? Son además conmutativos. Entonces, en ese caso yo siempre puedo hacer el cociente. Eso es interesante. De hecho, yo podría, por ejemplo, ya, no, pero vamos a dejarlo hasta ahí.
Vamos a dejar hasta ahí eso. Entonces, que queremos llegar al último teorema de Fermat. O sea, no al último, patúo. Al pequeño teorema de Fermat. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Una definición más, pero ya se la había comentado. Cuando un grupo tiene una cantidad finita de elementos solamente, como por ejemplo, nuestras clases de congruencia, vamos a decir que el grupo es finito, valga la redundancia. Es un grupo finito, es un grupo que tiene una cantidad finita de elementos, y le vamos a llamar orden a esa cantidad de elementos, ¿ya? Y se denota así como un valor absoluto. ¿Cuántas cosas tiene G adentro? ¿Ya? Y eso. ¿Cuántas cosas tiene G adentro? Los grupos finitos son un objeto súper interesante de estudiar, ¿ya? Eh, les comento eso, por lo menos. Eh, al menos cuando estén en teoría de grupos, probablemente va a ser uno de los primeros objetos que les metan más, ¿ya? Los grupos finitos. Más que los enteros, más que grupos más grandes. Los grupos finitos. Son súper interesantes. ¿Ya? Entonces, hay un teorema, que es el teorema de Lagrange, que ya se los había comentado, que dice que si un subgrupo, un grupo finito, ¿cierto? Si uno tiene un subgrupo de un grupo finito, el orden de ese subgrupo siempre divide al grupo, al orden del grupo. ¿Sí? Que era lo que teníamos. Teníamos un grupo de orden 6, entonces todo subgrupo tenía un orden, era un divisor del otro grupo. Entonces, por ejemplo, los subgrupos de Z6, ¿no es cierto? Eran de orden 1, 2, 3 y 6. De hecho, había un ejemplo para cada uno. No siempre todo es tan maravilloso, hay grupos que no tienen subgrupos de algunos órdenes, ¿ya? Entonces también se estudia con más adelante, ¿sí? Con más detalle. Un grupo no queda determinado exclusivamente por su orden, ¿ya? No queda determinado exclusivamente por su orden. Eso se los comento. Por ejemplo, Z4, ¿no es cierto? Sería la clase del 0, del 1, del 2 y del 3, ¿no? ¿Ya? Y yo les voy a dar otro grupo de orden 4, que va a ser Z2, plus Z2. Imagínense los vectores, esto es interesante igual, que cada elemento del vector es un elemento de Z2. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el 0, 0, voy a escribirlo con una rayita arriba, el 0, 0, el 1, 0, el 0, 1 y el 1, 1. Pares ordenados, donde los elementos de esos pares ordenados son elementos de Z2, o sea, 0 o 1, la clase del 0 o la clase del 1. Y ustedes, pues, estos dos grupos son esencialmente diferentes, ¿sí? A pesar de que este tiene orden 4 y este tiene orden 4. Entonces, el orden es algo que ayuda, pero hay varias posibilidades. Habrán distintos subgrupos, distintos grupos, perdón, de un determinado orden, ¿ya? Y ustedes pueden buscar en internet y hay listas de cuántos hay, ¿ya? O sea, se conoce para los primeros números, para los números más chicos. Bien, vamos a demostrar este teorema de Lagrange. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con las clases laterales. Vamos a notar que cada clase lateral tiene la misma cantidad de elementos. ¿Por qué? Porque hay una biyección, hay una función biyectiva entre el subgrupo y la clase lateral. ¿Cuál es? Multiplique por G. ¿Sí? Tome un elemento H y lo lleva a GH. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, vamos a ir viendo con un ejemplo, ¿no? Teníamos Z6, por ejemplo, ¿no es cierto? Que era el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Le voy a hacer esa rayita arriba para mostrar que son clases. Y teníamos un subgrupo, ¿no es cierto? Un subgrupo que le vamos a poner H, aquí adentro, que era, por ejemplo, la clase del 0, del 2, voy a poner el otro, el que es el 0 y el 3. Subgrupo más chiquitito. Entonces, ¿cuáles son sus clases laterales? Tiene dos clases laterales. Una es, o sea, tiene tres. Una es el H mismo, ¿no es cierto? La otra es, ¿qué pasa si usted al H le suma el 1, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene? Miren, ¿cuáles son? A cada uno de el 0 y al 3 le vamos a sumar el 1. Entonces, ¿cuál obtengo? 0 más 1, 1. 3 más 1, 4.
Esa sería una clase. Entonces, este acto de sumar 1, fíjense, me da una biyección. Entonces tiene la misma cantidad de elementos, porque la biyección lleva el 0 al 1 y el 3 al 4. Siempre van a tener la misma cantidad de elementos todas las clases laterales. ¿Ya? Eso tiene sentido de hablar ahora que estamos hablando de grupos finitos. ¿Ya? Entonces, y el otro que voy a tener es el 2 más h. ¿Cuántos elementos tendrá, o cuáles serán sus elementos, Bianca? Siempre partimos con Bianca. A Luis se le activó la cámara, si es que la puede desactivar porque estamos con los poquitos datos. Perdón. Eh, Bianca nos responde el 2 y el 5. Gracias, Bianca. Súper. También dos elementos, ¿no? Porque al 0 le sumamos 2, nos da 2. Y al 3, al 3 le sumamos 2 y nos da 5. Entonces tenemos tres clases, ya independiente de cuántas hayan, pues uno se da cuenta ahora y pone aquí el 3 más h, ¿no es cierto? Se va a dar cuenta de que obtiene la misma, ¿no? Porque el 0 le sumo 3, me da 3. Y el 3 le sumo 3 y me da 0. Oh, se repitió como conjunto, que es un conjunto, ¿no? En la misma clase que la de acá. ¿Ya? Que es más o menos lo que nos pasaba en el otro caso también, cuando teníamos enteros. Ahora tenemos enteros módulos, alguna cosa. Entonces tenemos esas clases en nuestro ejemplo. Y cada una tiene la misma cantidad de elementos, esa es la clave. ¿Ya? Además, las clases laterales dividen G en varios subconjuntos distintos, que es lo que tenemos acá. No se intersectan en nada las clases, ¿no? Eso se puede probar probando que es una relación de equivalencia, la de estar en la misma clase. ¿Sí? Entonces, tenemos estos grupos, estos subconjuntos, digamos, porque son subgrupos. El H es un subgrupo, pero estas otras son clases laterales nomás. Estas clases laterales son subconjuntos disjuntos de G. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo todos sus elementos y los sumo, ¿no es cierto? Me tiene que dar todo G, porque cada elemento está en alguna clase. Y es, de hecho, miren, los elementos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Cada elemento sale en uno solo de las clases laterales, en una sola de las clases laterales y solo en una. ¿Sí? Entonces, si yo junto todos los elementos, obtengo todos los elementos de G. Entonces, si yo tomo la cantidad de elementos de cada uno de estos, como la cantidad de elementos de H más la cantidad de elementos de 1 más H más la cantidad de elementos de 2 más H, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar la cantidad de elementos de G. ¿Sí? Y la cantidad de elementos de G, digamos que, no sé, es N. ¿Ya? O no le pongamos ningún nombre. Pero la cantidad de elementos de H, digámosle que es M. O sea, bueno, no sabemos cuánto es, pero pongámosle H. A esta H que sea y a la otra G. Entonces, pero la cosa es que va a haber una cierta cantidad de clases, no importa cuántos, digamos que son m clases. Entonces lo que está acá, por un lado es la cantidad de elementos de G, pero por otro lado es cuántas veces es la cantidad de elementos de H, ¿no es cierto? Por m. Porque todo esto tiene la misma cantidad de elementos, que en este caso por aquí, por ejemplo, es 2. Puede ser otra, dependiendo de con qué cosas esté trabajando, pero todos tienen la misma cantidad de elementos, porque hay una biyección entre ellos. ¿Sí? Una función biyectiva. Entonces, obtengo h por m igual a la cantidad de elementos de h por m y la cantidad de elementos de g, el orden de g. ¿De ahí está? Como cada clase lateral tiene h elementos, o sea, tiene el orden de h elementos, se obtiene esta relación de acá arriba. El orden de g es igual al orden de h por m. Y ahí tengo entonces que el orden de h divide al orden de g. Súper. Termina con esa demostración. Ese es el teorema de Lagrange. Probablemente lo van a volver a demostrar en teoría, o sea, en estructuras algebraicas. ¿Sí? Teoría de grupos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda o estamos bien con el teorema de Lagrange? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? ¿O está complicada la materia?
por lo menos yo, profe, voy ahí atenta al proceso. Ya, está potente, pero se entiende. Entonces, solamente estamos diciendo que todos los subgrupos siempre su orden va a dividir al orden del grupo grande. La demostración, ya, para que la vean, tiene que ver con estas clases, ¿no es cierto? Entonces, esto de las clases es importante, las clases laterales, pero no se compliquen mucho más, ¿ya? Lo importante era que me crean que hay una demostración, ¿no es cierto?, que se puede comprender. Lo más importante con lo que nos vamos a quedar es que siempre el orden, ¿sí? O sea, la gracia de los teoremas, digamos, en general, es que uno los puede ocupar más allá de su demostración, ¿no? La demostración está, aquí está, se las presento, el requisito para que ustedes me crean, para que cualquier persona crea siempre, en general, en algún enunciado matemático, pero lo importante también es que una vez que está aprobado podemos ocupar este enunciado, ¿sí? O sea, tengo un subgrupo, su orden divide al orden de G. Eso. Entonces, por ejemplo, si estoy en Z6, los subgrupos de Z6 van a tener que tener órdenes 1, 2, 3 o 6. No hay más posibilidades. No puede haber un subgrupo de orden 4, porque el 4 nos divide al 6. ¿Sí? ¿Estamos claritos o no estamos claritos al respecto? Bien. Vamos ahora sí, con todas estas herramientas que desarrollamos, a probar el pequeño teorema de Fermat. Entonces, vamos a considerar ya un elemento solamente, ¿ya? Del grupo multiplicativo. El multiplicativo. O sea, ahora no uno que sea invertible. Vamos a quedarnos con... Ahora hemos estado hablando de la suma porque es más fácil, pero para lo que queríamos estas herramientas, fíjense que en la demostración del teorema de Lagrange nunca usamos la suma. ¿Sí? A pesar de que mi ejemplo era con la suma, porque es la que mejor conocemos, todo esto está en rigor es general. Así que se cumple para la suma, para el producto, para cualquier grupo. Esos grupos raros que hablamos con la composición y todo, no sé, las simetrías del triángulo, ¿sí? No sé, las simetrías del triángulo, ¿no es cierto? Que tenía, ¿te acuerdan? Por rotación y qué sé yo, tenía orden 6 también. ¿Sí? Estaba la rotación, o la identidad, si quieren, ¿no es cierto? La identidad, no hacer nada, ¿no es cierto? Rotar en 120 grados, rotar en 240 grados, y habían 3 reflexiones, ¿sí? Para reflejar en torno a un eje. Entonces, una reflexión, voy a poner T o S, una simetría, y estaba esta, y rotar en 120 además, ¿no es cierto? Que coincidían con rotar acá y acá. Los dejé de tarea ahí como mirarlo. Este es un grupo también de 6 elementos. ¿Sí? Este que se conoce como el D3, el diedral, tiene orden 6 también, igual que Z6, pero son distintos, ¿ya? Y de hecho se puede ver que son distintos en lo siguiente, se los comento nomás. Este de acá es abeliano, como decíamos, o sea, las cosas conmutan, es la suma, la operación, la suma es conmutativa. D3, en cambio, no conmuta. Ustedes pueden ponerse a revisar, si ustedes, por ejemplo, rotan y reflejan, no va a quedar igual el triángulo, ¿sí? Sí, no sé, el ejercicio pueden a lo mejor pintar estos de colores para darse cuenta de qué pasa. ¿Qué pasa si ustedes reflejan y rotan versus si ustedes rotan y reflejan? ¿Ya? Y no va a quedar igual el triángulo. ¿Ya? No, estos tres puntitos no van a quedar en la misma posición. Entonces, este grupo son distintos, a pesar de que los dos tienen 6 elementos, porque de hecho uno es abeliano y el otro no. Pero más allá de eso, independiente de todo eso, porque todo lo que hicimos, el teorema de Lagrange es en general. Entonces, los subgrupos de D3 también van a ser de orden 1, 2, 3 o 6. ¿Sí? Y se los puedo listar, de hecho. El de orden 1 es la identidad solamente. El de orden 6 es el grupo completo. Y uno se puede quedar, por ejemplo, con las puras rotaciones. Las puras rotaciones van a ser un subgrupo. Y ese tiene orden 3. Pero si ustedes le ponen una reflexión que sea, ya les va a quedar el grupo completo. ¿Eh? No pueden poner una pura reflexión, porque si ponen la reflexión, la pueden componer, operar, digamos, sumar, multiplicar, depende cómo le quieran decir a la operación, con la rotación. Y les van a quedar estas otras también.
¿sí? Y la otra opción es dejar solo una reflexión. Por ejemplo, ese, que va a ser un subgrupo de orden 2. O otra reflexión, ¿sí? Con respecto a otro de los ejes posibles. ¿Ya? Y eso. Entonces, esto es en general. El teorema de Lagrange, tal vez borré eso muy rápido, ¿no? El teorema de Lagrange es completamente general. No tiene que ver con que sea abeliano, con que sea la suma, con nada de eso. Sirve para todos los grupos y subgrupos. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, discúlpeme que me haya devuelto, pero era para poner el énfasis en eso, ¿no? Ahora sí. Entonces, teorema de Lagrange, total generalidad, entonces lo podemos aplicar en particular para el grupo multiplicativo de los enteros módulo P. Con P' vamos a quedarnos por ahora. ¿Ya? Entonces, tomamos las potencias, ya que estamos en el grupo multiplicativo, podemos empezar a multiplicar. Tomemos el A. Multiplicamos A por A, me va a dar A cuadrado. Después multiplicamos de nuevo por A cubo. De nuevo por A la cuarta. De nuevo por A la quinta, y seguimos, ¿no? Y en algún momento vamos a obtener un elemento repetido. ¿Por qué en algún momento vamos a obtener un elemento repetido? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no puedo tener cada vez un elemento nuevo hasta el infinito? ¿Recuerden dónde estamos? En el grupo multiplicativo con P'. ¿Por qué será que en algún momento siempre tiene que repetirse un elemento? ¿Sí? Que en este caso el AM más N, ¿no es cierto?, que sea igual o congruente al AM módulo P, o sea, en la misma clase, la del a la M más N que la del A a la M. ¿Por qué no podría yo tener infinitos elementos cada vez que vayan saliendo elementos distintos al multiplicar en las clases de Eso era, congruencia? era por la cantidad de restos que habían. Bien, Luis, porque son finitos. Si el grupo es finito, tiene que repetirse en algún momento. No pueden haber infinitas cosas, ¿no? Porque este grupo es finito. Entonces, en algún momento el resto se va a repetir. Esto tiene un ciclo, ¿sí? En algún momento da la vuelta la potencia, ¿ya? Entonces, multiplicando ambos lados por el inverso aquí, nos vamos a dar cuenta que lo que pasa es que en algún momento esto nos da 1. Yo me pongo a multiplicar el A por el A y en algún momento me va a dar 1. ¿Ya? Un ejemplo. Damos un ejemplo, ¿les parece? Parémonos en Z sobre Z5, en el grupo multiplicativo de Z5. ¿Ya? Entonces aquí tengo el 1, el 2, el 3, el 4. Si parto con el 1 no hay nada que hacer. Ya estoy en el 1. Si multiplico 1 al cuadrado es 1, ¿no es cierto? 1 al cubo es 1. Está claro, ¿no es cierto? Vamos con el 2. El 2, ¿cuánto me da 2 al cuadrado? A ver, ¿cuánto me da 2 al cuadrado? ¿Quién íbamos en la lista? Déjenme buscar la lista. Fernanda. ¿Cuánto me da 2 al cuadrado? 4. La clase del 4. Y sigamos, Fernanda, ¿cuánto me da 2 al cubo entonces? 2 al cubo sería 4, que es 2 al cuadrado por 2. Vuelvo a multiplicar por 2. ¿Cuánto me da? 8, pero la clase es como la describí acá. La clase del 8, ¿cuál será? 3. ¿Alguien me dijo por ahí 3? Creo. En el chat sería mejor, acuérdense, por cómo están las condiciones. ¿Sí? 3, ¿no es cierto? Y entonces, 2 a la cuarta va a ser 3 por 2. ¿Sí? 2 al cubo por 2. ¿Y cuánto me da, Fernanda? 1. Entonces, en algún momento se tenían que repetir. ¿Ya? Y de hecho, en algún momento, más que repetirse, que sí, ahora el siguiente se va a repetir, ¿no? 2 a la quinta ya me va a dar 2, porque va a ser 1 por 2.
¿no es cierto? Bien, entonces en algún momento se van a repetir, pero más que se repitan, que sí, eso es lo importante, en algún momento me da 1. En algún momento me da 1. ¿Sí? En este caso 2 a la 4 me dio 1. ¿Ya? Entonces, ese subconjunto de ahí, el que en nuestro ejemplo, ¿no es cierto?, sería que nos quedó todo. Nos quedó el 2, después vino al cuadrado, nos dio 4. Voy a seguir con la notación de la barrita porque es más breve. El 2, el 4, el 3 y después me dio 1. Ese es un subgrupo de Z, PZ cruz. ¿Sí? De el grupo multiplicativo de enteros módulo P. Es un subgrupo porque si yo los multiplico entre ellos son todos potencias de 2. Entonces 2 a la n por 2 a la n, es 2 a la n más n. ¿Sí? Está el neutro porque siempre en algún momento me da 1. Y está el inverso, ¿no es cierto? Porque a la, bueno, no sé, si a la k, su inverso es a la n menos k. Cuando lo multiplico me da a la n. Eso es 1. Entonces cada elemento tiene su inverso, cada elemento se puede multiplicar y me sigue dando una potencia de 2 y cada elemento tiene su, o sea, y existe un neutro. Entonces me da un subgrupo. Y esos subgrupos los vamos a llamar cíclicos. Son ciclos, me doy la vuelta en algún momento. Si parto con el 2 y el 2 genera todo el grupo, todos son potencias de 2. O sea, en este caso fue el 2, ¿no? Pero podría haber tomado otro. Esos son los subgrupos cíclicos. Son generados por un elemento, sus potencias, solamente. ¿Ya? Y su orden es n, ese n de ahí. ¿Sí? Ese será el orden. El orden es la cantidad de elementos de un subgrupo, ¿no es cierto? Y el menor entero positivo, además, o sea, el orden va a coincidir, ¿no es cierto?, en la cantidad de elementos con el menor entero positivo, tal que a la n me dé congruente a 1 módulo p. ¿Ya? Porque eso es. A la n es el orden, me va a dar congruente a 1. Apenas me dé congruente a 1, ese es el orden. Entonces, fíjense que aquí me dio todo el grupo. El grupo completo era cíclico, era de orden 4. ¿Sí? Pero otros elementos me darán otros órdenes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo en vez de partir con el 2, no voy a partir con el 3, porque el 3 de nuevo me va a dar todo, ¿ya? Entonces, voy a partir, ¿dónde está la gomita? La tengo puesta la gomita. Vamos a partir esta vez, en vez de con el 1 y con el 2, vamos a partir, y con el 3 vamos a partir con el 4. ¿Qué pasa si yo parto con el 4? 4. ¿Qué pasa con el 4? ¿Cuánto me da 4 al cuadrado? Joe, ¿cuánto me da 4 al cuadrado en Z5? 3. Ah, no, 1. 1, ¿no es cierto? 4 por 4, 16, 1. Y me dio 1 al tiro. Entonces, el grupo generado por el 4, el subgrupo cíclico, sería el 4 y el 1 nomás. Su orden me quedó 2. Está bien, porque el 2 divide. ¿A quién tiene que dividir el 2? El 2 no divide al 5. ¿Por qué 2? ¿No que los subgrupos tenían que su orden dividir al orden del grupo? ¿Por qué me dio un subgrupo de orden 2? ¿No me puede responder eso? 2 es el resto, profe. ¿Cómo? 2 es el resto, ¿se escucha? No. No, el ¿No? 2 efectivamente es el orden del subgrupo y por alguna razón divide al orden del grupo. ¿Cuál es el orden del grupo? Tal vez por ahí va la cosa, ¿no? ¿Era Z5 mi grupo? ¿O no era Z5? A ver. No era Z4, partimos de Z5. Ya, si les comento yo en realidad, estamos recién nuevitos en esto. Este Z5 estrella o Z5 cruz es el grupo multiplicativo de Z5. Aquí no está el 0, porque el 0 no tiene inverso, ¿no es cierto? Entonces aquí está el 1, el 2, el 3 y el 4 nomás. Y estamos multiplicando ahora en vez de sumar. ¿Sí? Ahora todo esto es multiplicando en vez de sumar. Entonces ya la suma ya la entendemos más o menos, estamos multiplicando. Y multiplicando tenemos que sacar al 0, entonces nuestro grupo tiene 4 elementos. Y el 2 sí que divide al 4. ¿Sí? Entonces, aquí los subgrupos no van a dividir
a P, sino que a P menos 1. Que cuando estamos en un módulo primo, ¿no es cierto? El grupo multiplicativo es todo menos el 0, o sea, hay un elemento menos, P menos 1. ¿Sí? En este caso era 5, 5 menos 1 es 4. Entonces sus divisores pueden ser el 1, el 2 y el 4. ¿Sí? El grupo de orden 1 lo generó el 1. ¿Sí? Si yo me pongo el grupo cíclico del 1 es solo el 1. El del 2 ya lo tenemos acá, lo generó el 4. Generó un grupo de orden 2. Y hay un grupo de orden 4 que vimos que, por ejemplo, el 2 genera todo el grupo completo. Que es un grupo de orden, subgrupo de orden 4. Ya. ¿Estamos más o menos, no? ¿Se entiende? Si yo tomo un grupo multiplicativo, el grupo multiplicativo de enteros módulo primo, módulo número primo, y tomo un elemento, ese elemento yo lo empiezo a multiplicar con sí mismo, y este proceso no puede ser infinito, en algún momento me da 1. ¿Sí? Porque hay infinitas cosas aquí adentro. ¿Ya? Entonces ese es un subgrupo. Todos los elementos que me dieron en el camino. ¿Ya? Subgrupo entonces se llama cíclico, porque es como una vuelta que uno se da, lo genera un puro elemento. ¿Ya? Entonces, lo que dice ahora, que hay otro ejemplo, el mismo ejemplo que hice, en Z5Z, ¿no es cierto? Aquí teníamos el 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 3, 2 a la cuarta es 1, ¿no es cierto? Entonces 2, 4, 3, 1 es un subgrupo, y es de hecho el grupo completo, que es de orden 4, y es el grupo generado por el 2. Entonces, de hecho podemos decir que el grupo multiplicativo de los enteros módulo 5 es cíclico. El grupo en sí mismo es cíclico, completo. Encontramos un elemento que lo genera completo. ¿Ya? Por otro lado, 4 al cuadrado me da 1, entonces este otro es de orden 2. ¿Sí? También es lo que había escrito antes, un subgrupo del grupo cíclico de enteros módulo 5, y es de orden 2, y está generado entonces por el 4. ¿Sí? El elemento que uno parte multiplicando es el generador de ese subgrupo cíclico. Y atención, lo que les comentaba es que este subgrupo, o sea, este grupo, perdón, el grupo de los enteros multiplicativos módulo 5, queda completamente generado por el 2. ¿Ya? Y entonces decimos que el grupo completo es un grupo cíclico. ¿Ya? La pregunta es, ¿habrá siempre un elemento que genere todo? El grupo aditivo, sí, pues, obviamente, sumar 1. El grupo multiplicativo es la pregunta. Si yo tomo el grupo multiplicativo, ¿habrá siempre un elemento que lo genere? Es una pregunta interesante. Vamos a ver si la podemos responder. ¿Qué dice el pequeño teorema de Fermat? El pequeño teorema de Fermat dice que cuando yo tengo un número primo y un numerito, una clase que no es 0, un número que no es congruente a 0, módulo P, entonces siempre, pero siempre, 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 cuando yo elevo a la P menos 1, me queda congruente a 1, módulo P. ¿Se pueden imaginar por qué ya o no? Como el elemento, siempre cuando yo lo elevo a P menos 1, me queda congruente a 1, módulo P. ¿Por qué será? Ya, veamos la demostración. Primero que todo, este grupo tiene P-1 elementos. Si ya lo hemos recalcado, tiene que ver con que el único elemento que no tiene inverso multiplicativo es el 0. Entonces el grupo multiplicativo de enteros módulo P tiene P-1 elementos. Todas las clases menos la clase del 0. Por el teorema de Lagrange, el orden de todo su grupo tiene que dividir a P-1. Entonces, si tomo un elemento que no es 0, ese vive acá y genera un subgrupo cíclico, ¿sí? De orden n. Y ese orden es precisamente el primer entero que hace que a la n me dé congruente a 1, módulo P. Y ese es el orden del subgrupo. Pero Lagrange me dice, ojo, el orden del subgrupo divide al grupo. Entonces, n divide a P-1. Entonces existe un entero m tal que n por m es igual a P-1. Fíjense acá, a la n es congruente a 1, entonces a la P-1 es congruente a la mn, lo mismo, esto, mn es P-1, pero eso es a la n, a la m,
por las propiedades de las potencias, y A a la N es 1, ¿sí? Por la construcción del grupo cíclico, y 1 a la M, 1 a cualquier potencia siempre es 1. Y se termina la demostración del teorema pequeño teorema de Fermat. El pequeño teorema de Fermat me dice, mira, A a la P menos 1 siempre es congruente a 1 módulo P. Y yo les comento que además sirve como herramienta para calcular el inverso. ¿Se acuerdan que un problema que teníamos era cuál era el inverso de un número? Y para calcularlo había que ocupar el algoritmo de Euclides. Aquí hay un hint. Aquí hay un hint. ¿Por qué hay un hint? Ah, porque mire, si esto es verdad, entonces A por A a la P menos 2 es congruente a 1 módulo P. Entonces, ¿quién era el inverso de A? ¿Quién era el inverso de A? Por el chat, ojalá. A ver, ¿quién era el inverso de A? Miren esta ecuación de acá. Sí, A elevado a menos 1, pero eso no lo puedo calcular multiplicando nomás, ¿no? Tenía que usar el teorema de Euclides. Fíjate en la ecuación de acá. ¿Qué cosa multiplicada por A me dio 1, módulo P? A ver, Matías Escalona. No me ha respondido hoy día. ¿Qué cosa multiplicada por A me dio 1? Según esta ecuación de acá, mira, que me llevará de acá. A a la P menos 2. Bien. Gracias, Matías. Entonces, ahí está. Podría haber multiplicado el A consigo mismo, P menos 2 veces, y ya tenía el inverso. Esta es otra manera de calcular el inverso. Creo que con Joe habíamos tenido me había hecho esa pregunta hacía un rato, ¿no es cierto? Que ahí habíamos dado la respuesta que era a través del algoritmo de Euclides. Aquí hay otra manera gracias al pequeño teorema de Fermat. Multiplica el número, de hecho, más sencillo aún, agarra el número, empieza a multiplicarlo consigo mismo, en algún momento te va a dar 1. Y ahí vas a tener la otra potencia, la potencia anterior, entonces, es el inverso. Por ejemplo, estamos buscando el inverso del 2 módulo 5, ¿cierto? La clase del 2 módulo 5, queremos su inverso, ¿cómo lo podemos hacer? 2 por 2, ¿no es cierto? Me daba 4. 2 por 4 me daba 3. 3 por 2 me dio 1. Entonces el inverso del 2 era el 3. Ahí está. De otra manera. ¿Ya? No sé si tiene alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Bueno. Lo que pasa ahora es que hay veces que uno puede tener un elemento, por ejemplo el 4. 4 por 4, módulo 5, estamos en módulo 5. En nuestro ejemplo, nos dio el tiro 1. ¿Qué pasaría? Entonces este nos dio orden 2. El generado por el 4 nos dio de orden, el generado en general, de orden 2. Y el 2 divide al 4, pero no es el 4. No encontramos un elemento que genere todo. ¿Será que siempre podemos encontrar un elemento que genere todo? ¿Será que siempre el grupo multiplicativo de enteros módulo P es cíclico? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será siempre así? ¿Siempre podrá haber un elemento como el 2 en el módulo 5 que generó todo? Miremos el módulo 7, por ejemplo. El módulo 7. Tomemos el 2. 2 por 2 nos va a dar 4. 2 por 4 nos dio, ¿cuánto nos dio 2 por 4? A ver. 8 y eso es 1. Y eso es 1. Entonces nos dio 1. Como dice Bianca y Matías. Entonces este era de orden 3. El orden, lo vamos a escribir así, el orden del 2, del generado por el 2, pero lo vamos a escribir así nomás,
o de repente se hace una O chiquitita. El orden de la clase del 2 fue solamente 3, que está bien, ¿no es cierto? Porque 7 menos 1 es 6, y el 3 divide al 6. Pucha, pero no es 6, entonces el 2 no genera todo. O sea, a lo mejor Z7 cruz, el grupo multiplicativo, a lo mejor no es cíclico. Sería bacán que fuera cíclico, porque es más fácil, más sencillo de entender. Es un puro número que cuando yo multiplico genera todo, doy toda la vuelta. ¿Ya? Son los grupos más fáciles de todos los cíclicos. Pero habrá que seguir buscando. Entonces, el 2 no siempre será la alternativa. Fue la alternativa en el 5, nos dio. A lo mejor será otro, o a lo mejor no hay. ¿Sí? Ya vimos que, por ejemplo, grupos de orden 4, si fuera, por ejemplo, de orden 4, no todos los grupos son cíclicos, no todos son iguales. ¿Ya? Hay grupos raros. Podría ser uno de esos de los casos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasará con el 3? Y uno puede ponerse a jugar. 3, ya, 3. 3 por 3 me dio... ¿Cuánto me dio 3 por 3? 3 por 3 me dio 2, ¿no es cierto? 7 más 2 me da 9. Entonces me dio 3 por 3 me dio 2. Después voy a sacar 3 por 2, que me da 6. Chuta. Sí, está bien, 6. Después voy a sacar 3 por 6, que me da módulo 7, ¿no es cierto? Me da 2, 3 por 6, 14, 15, 16, 17, 18, 4. Después 3 por 4 me da 5. Y 3 por 5 me da 15, ¿no es cierto? Que es 1. Ya, pero ¿cuántos pasé? Todo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Va. 1, 2, 3. ¿Por qué me dio 5? Partí del 3. 3 por 3 me dio 2. Ah, está bien, porque partí del 3. El 3, el 2, el 6, el 4, el 5, el 1 me dio todo. Entonces, el orden del generado por el 3, el orden del 3 me dio 6. Y ese es el 6 completo. Así que en realidad, Z7 cruz es generado por la clase del 3. Ya, así te escribes, por si acaso. No es que lo vayamos a ocupar mucho, pero para que lo sepas, así se escribe el generado. Entonces, este quedó generado por el 3. Pillamos uno, pero a lo mejor tuvimos suerte. Vámonos ahora entonces al módulo 11. ¿Qué pasará en el módulo 11? ¿Qué pasará después en el módulo 13? ¿Será que siempre, cuando el módulo es primo, puedo encontrar un elemento que genere todo? La respuesta, se las voy a comentar inmediatamente, es que sí, siempre se puede. ¿Es elemental? No es elemental. Fermat no lo hizo, Euler tampoco lo hizo. El primero que lo pudo demostrar fue Gauss. Teorema de Gauss, se conoce como el teorema de Gauss, y es que para todo primo existe una clase en el grupo multiplicativo que genera todo el grupo. Dicho elemento se conoce como una raíz primitiva de P, tiene hasta un nombre, la raíz primitiva de ese número primo. No estamos en condiciones de dar la demostración, pero no estamos tan lejos tampoco. ¿Ya? Más que nada nos limita el tiempo, las cosas que alcanzamos a ver, porque tenemos que hacer más ejercicio la otra semana, ¿no? Que el tema en sí. ¿Ya? Así que si alguien está interesado, digamos, si tiene tiempo, pueden revisar la sección 3.9 de Stilwell 2003, que es uno de los libros que tenemos en la bibliografía. Creo que me faltó una L ahí, están en la página del curso, en el campus virtual, ¿no es cierto? Lo pueden descargar. Y en la sección 3.9, y hay que leer un poquito de las secciones anteriores también, por lo que ocupa, está la demostración del teorema de Gauss. ¿Ya? Ahí lo pueden leer con detalle. Entonces, el teorema de Gauss nos dice, sí, siempre existe ese elemento cuando el P es primo, porque uno se puede preguntar ahora esto mismo para otros números, ¿ya? Y vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasará con Z6? No, Z6 es muy fome. ¿Qué pasará con Z8? En Z8 están todas las cosas, Z8 multiplicativo, está el 1, el 2 no, porque no es coprimo con el 8, el 3 sí, el 4 no, el 5 sí, el 6 tampoco, el 7 sí. Y el 8 obviamente no, porque es el 0. Ese es Z8 cruz. ¿Qué pasa con Z8 cruz? Con el grupo multiplicativo de enteros módulo 8. Fijémonos,
1 por 1, bueno, obviamente no. 1 al tiro, ¿no? 3. 3 por... ¿Cuánto? 3 por 3. ¿Cuánto me da? 3 por 3. 1. Ah, espérense, este parece que sí, da. 3 por 3 da 1. No, no funciona, ¿no? Pero 5 por 5. 5 por 5. Ah, no, parece que no. 5 por 5, ¿cuánto da? Ah, no, este es bueno, este es buen ejemplo. 5 por 5, como dice Bianca, también es 1, ¿no? Porque 5 por 5 es 25, 3 por 8 es 24. Así que el resto es 1. Y 7 por 7 me da 49, que módulo 8, ¿cuánto sería? 6 por 8, 48, ¿no? Más 1, 49. 1. Todos tienen orden 2. Está bien, ¿no? Porque el orden este tiene orden 4. Entonces todos los subgrupos tienen que tener un orden que divida al 4. ¿Ya? Y de hecho, entonces, efectivamente, todos tienen orden 2. O sea, el orden del 1 siempre es 1. Se genera solo el 1, ¿no? Está solo. Pero el otro, por ejemplo, el grupo que genera el 5, está el 5 y el 1 nomás. Entonces, el orden del 5 es 2. El orden del 3 es 2. El orden del 7 es 2. Entonces, cuando el número no es primo, no siempre hay un elemento que genere todo. No era algo que no tenía por qué pasar. Por eso, de verdad, antes no lo sabían. No lo sabían. ¿No es cierto? Por eso era una duda que tenían. Y fue Gauss el primero que pudo, espérame un poquito, el primero que pudo despejar esa duda. ¿Ya? Con su teorema. Siempre existe uno en el caso de los primos. No es tan fácil de encontrar tampoco, creo. No sé si Gauss da un método para encontrarlo, no sé siquiera si existe ese método. Tendría que averiguarlo, la verdad. Y eso, vamos a dejar la clase hasta aquí. Si hay más dudas, me pueden ir preguntando, pero voy a detener la grabación.